Nació Frederick Henry Carl Hartmann, conocido como Fritz, el 25 de octubre de 1879 en Hannover, Alemania, el sexto hijo de una familia bastante pobre. Su madre lo trataba como una niña e incluso lo vestía como tal, y cuando su padre lo veía vestido de esa manera, le propinaba fuertes palizas. En la escuela corrió con igual suerte, siendo uno de los peores estudiantes. Cuando cumplió los 16 años, sus padres lograron que fuese aceptado en la Academia Militar de New Brunswick, en donde durante un año pareció adaptarse muy bien al estilo militar. Sin embargo, al año siguiente comenzó a sufrir convulsiones y fue dado de baja por motivos médicos. Al volver a su tierra natal encontró trabajo en una fábrica de cigarros y pareció llevar una vida normal durante algún tiempo. En el año 1898 fue detenido por abusar de niños. En el juicio se le declaró mentalmente inestable, por lo que fue enviado a una institución mental por tiempo indefinido hasta que los doctores le considerasen apto para vivir en sociedad. Tan solo permaneció 6 meses allí, ya que logró fugarse y consiguió llegar a Suiza, país en el que permaneció 2 años. Pasado ese tiempo regresó a Alemania, donde volvió a enrolarse en el ejército bajo un nombre falso. Sin embargo, fue dado de baja unos meses más tarde por los mismos problemas médicos que años atrás le habían detectado. Con una pensión concedida por los mandos militares, Fritz abrió una pequeña tienda que le duraría unos cuantos meses. Aburrido por este fracaso, decidió probar suerte como ladrón y estafador, pero con muy mala suerte. Entre los años 1900 y 1910, fue detenido en numerosas ocasiones por pequeños robos y llegó a hacerse bastante conocido entre los policías de la ciudad, lo que le permitió ofrecer sus servicios como informador para conseguir reducciones de condena. En 1914 fue encarcelado por reincidencia en sus robos y estuvo en prisión hasta 1918. Cuando fue liberado se encontró un panorama de pobreza extrema, por lo que tuvo que volver a sus andanzas nuevamente. En septiembre de 1919, un joven de 17 años llamado Friedel Roth desapareció de su casa. En la investigación policial salió a relucir que había sido visto por última vez con un tal Fritz Hartmann. Como era muy conocido por la policía, estos llegaron de inmediato a su apartamento, lugar donde fue encontrado en compañía del joven semidesnudo. Fue llevado a la comisaría y puesto a disposición judicial. Fue condenado a 9 meses de prisión por abuso sexual. En diciembre de 1920 logró la libertad al colaborar nuevamente con la policía ofreciéndoles información importante para resolver algunos casos. Al poco tiempo de salir de la cárcel conoció a un hombre llamado Hans Granz, quien tenía sus mismas tendencias homosexuales y quien además se convertiría en su amante aparte de su colaborador. A partir de 1921 y hasta 1924 sucedieron numerosas desapariciones en Hannover. Detrás de ellas estaban Fritz y Hans, quienes solían contactar con hombres jóvenes fugados de sus casas y una vez que se ganaban su confianza los llevaban a su casa, donde abusaban de ellos hasta finalmente acabar con sus vidas de un mordisco en sus gargantas. Entre mayo y junio de 1924 comenzaron entonces a aparecer restos óseos en el río Lane, que sumaban un total de unos 500 cuando la policía decidió finalizar el rastreo al que habían sometido la zona. Se calculó que debían pertenecer a unos 22 seres humanos jóvenes. Una vez muertos, Fritz los descuartizaba con ayuda de su cómplice y vendía la carne por la ciudad a muy buen precio como si fuera de vaca o de algún otro animal. Con el dinero que ganaba le permitía deshacerse de la mayor parte de los cadáveres. Algunas partes de los cuerpos, como las cabezas, no se podían vender y se deshacían de ellas arrojándolas al río. Después él y su cómplice Hans se emborrachaban hasta más no poder y caminaban las calles a altas horas de la noche tambaleándose de un lado a otro. Y así pues, durante 5 años, la gente de Hannover estuvo comiendo carne humana sin saberlo, mientras Fritz hacía negocio con sus víctimas. Había sido de hecho detenido en varias ocasiones por vender carne enlatada que presuntamente era de caballo de cerdo. Como no se demostró nunca, esos cargos agravantes no se presentaron contra él, pero la sospecha estaba ahí, y de esa sospecha viene el sobrenombre que le dieron los diarios de la época, el carnicero de Hannover. La noche del 22 de junio, Fritz estaba siendo seguido sin saberlo y fue detenido junto a la estación de tren cuando intentaba lograr que un niño vagabundo le acompañase hasta su casa. Posteriormente, en su lugar de residencia, hallaron objetos pertenecientes a jóvenes desaparecidos, así como numerosas manchas de sangre en la pared, lo que sirvió para acusarle de secuestro y asesinato.
Fritz confesó que efectivamente había empezado a matar gente en el año 1918, a su salida de la cárcel. En el interrogatorio dijo haber vendido numerosos objetos de las víctimas para sobrevivir y de hecho su amante y cómplice Hans estaba vestido con ropas de otra gente cuando fue detenido al día siguiente. Fritz confesó no recordar el número de personas que había asesinado, diciendo que debían haber sido entre 50 y 70. Finalmente fue conducido ante el juez el 4 de diciembre de 1924 y fue juzgado en apenas 2 semanas. El 19 de diciembre se le halló culpable de la muerte de 24 de los 27 jóvenes de los que se le había acusado formalmente, lo que se tradujo automáticamente en la pena de muerte. Friedrich Henry Karl Hartmann fue finalmente ejecutado en la guillotina el 15 de abril de 1925, siendo sus últimas palabras las siguientes: "Me arrepiento, pero no le tengo miedo a la muerte". Después de ser separada de su cuerpo, la cabeza de Fritz fue conservada con vistas a investigar su cerebro del porqué de su comportamiento. Actualmente dicha cabeza se encuentra en la Universidad Médica de Göttingen. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Más personas como tú están buscando información como esta. Ahora tú la tienes, otro también la quiere. Por favor, compártela. Date una vuelta por el canal y suscríbete para que conozcas más historias interesantes. Hasta pronto.